palabras que no se dicen en voz alta, pero el alma las escucha. Hay verdades que no se predican en los altares, pero el cielo las susurra en medio del silencio. Y hay versículos que no están esperando ser leídos, están esperando cumplirse. Uno de ellos está en Proverbios. Y no vino a consolar, vino a confirmar lo que ya sabías aunque no supieras ponerle nombre. Porque últimamente no sientes que estás caminando por dentro como si algo estuviera cambiando sin hacer ruido, como si todo siguiera igual por fuera, pero por dentro se estuviera alineando una promesa antigua. No se trata de una coincidencia, ni de algo que puedas explicar. Es más como una presión suave en el pecho, un llamado silencioso, un eco que no viene del futuro, sino de un recuerdo que nunca viviste, pero que siempre estuvo dentro de ti. El versículo no llega como instrucción, llega como espejo. Y cuando lo lees, no te enseña algo nuevo, te recuerda algo olvidado, porque lo que está escrito no es para todos, es para los fieles, para los que han permanecido aun cuando todo les dijo que se fueran, para los que no entendieron lo que estaba pasando, pero no se soltaron de la mano de Dios. Y ese versículo ese que ahora empieza a cumplirse no tiene trompetas, ni luces, ni celebraciones. Tiene suspiros, tiene lágrimas que no se notan. Tiene decisiones tomadas en secreto, tiene fidelidad sembrada en tierra seca. Es un versículo que no fue escrito para el éxito, fue escrito para la constancia y está despertando justo ahora. No lo notarás con los ojos, lo sentirás en la forma en que el cielo empieza a moverse a tu favor cuando nadie más lo ve. Porque la fidelidad tiene una hora sagrada y tú has llegado a ella. El versículo no pide que lo entiendas, pide que lo reconozcas cuando empiece a cumplirse en ti. No fue un relámpago, ni una gran señal. El cumplimiento de este versículo no llega con ruido, llega con una paz extra que aparece en medio de lo que todavía duele. Es como si el alma supiera algo que la mente aún no puede traducir, como si algo invisible hubiera comenzado a cambiar, no fuera sino dentro de ti. Y no lo notaste al principio, porque esperabas algo espectacular, algo que interrumpiera el dolor. Pero el cielo no interrumpe a compás. Y esa compañía silenciosa, esa sensación de estar siendo guiado sin palabras es la primera señal de que lo que Dios escribió ya está en movimiento. Porque los versículos no son letras muertas, son llaves, y algunos de ellos no se abren con sabiduría sino con fidelidad. En Proverbios, que ahora se activa en lo más profundo de los fieles, no fue puesto allí para los momentos de gloria. Fue sembrado para las temporadas en que no ves nada, pero aún así eliges seguir creyendo. Y tú lo hiciste. Te quedaste cuando otros se fueron. Guardaste silencio cuando pudiste gritar. Sembraste cuando parecía inútil. Perdonaste sin garantías. Y aunque nadie lo vio, el cielo lo registró todo. Por eso, ahora, sin previo aviso, empiezas a sentir que algo se está alineando. No sabes qué es, pero lo presientes. Es una brisa tibia en el corazón, una certeza que no grita pero insiste, una frase que no entiendes pero que se repite dentro de ti. Algo está llegando, algo que esperé sin saber que esperaba, y sí, eso también es cumplimiento. Porque el versículo no solo habla de bendición, habla de procesos, habla de los que fueron refinados en silencio, de los que no abandonaron la esperanza aunque la esperanza parecía haberse dormido. Ahora el cielo te mira, y no con exigencia sino con ternura, porque fuiste hallado fiel en lo poco, y lo poco es lo que sostiene lo eterno. Creo en lo que aún no veo. Primera afirmación simbólica, déjala en el corazón como quien deja una semilla en tierra fértil. Sí, cree. Aunque la realidad diga lo contrario, aunque aún no entiendas por qué estás en este lugar, aunque las oraciones no hayan sido respondidas como esperabas, porque la fidelidad no produce resultados inmediatos,
produce destinos. Y el tuyo está siendo cuidadosamente tejido con cada acto oculto de obediencia. Cada vez que elegiste amar sin ser amado, cada vez que caminaste solo sin quejarte, cada vez que seguiste sembrando, aunque la cosecha se hiciera esperar, el cielo tomó nota, no para recompensarte como un premio, sino para activarte en el tiempo exacto. Y ese tiempo es ahora. No esperes una gran señal, no necesitas que todo cambie afuera para saber que todo cambió adentro. La verdadera transformación no hace ruido, solo deja de doler lo que antes dolía y comienza a brotar algo en tu interior, algo que no sabías que estaba vivo. Es una esperanza con raíces profundas, una fe que ya no necesita ver, un susurro que basta para hacerte caminar. Eso es cumplimiento, eso es lo que estaba esperando el versículo, no tu comprensión, no tu perfección, solo tu permanencia, y tú permaneciste. Por eso, si el mundo sigue igual, pero tú ya no lo miras con los mismos ojos, entonces lo que se está cumpliendo es más grande de lo que pensabas. No lo sentiste llegar, pero ya lo habita todo. Incluso tu forma de respirar es distinta. Incluso el silencio parece más sagrado. No fue solo el tiempo, fue el desgaste invisible que dejó en tu alma. No fue una sola herida, fueron los pequeños cortes, repetidos, silenciosos, que terminaron rompiendo algo por dentro. Y nadie lo notó, porque aprendiste a disimular el cansancio, a poner sonrisas en la cara mientras tu espíritu gritaba en silencio, a seguir caminando aún cuando ya no sabías para dónde. ¿Y sabes qué es lo más profundo de esta fractura? Que un día dejaste de esperar respuestas, no porque ya no creyeras, sino porque te cansaste de preguntar, te cansaste de luchar con el cielo en tus pensamientos, de buscar señales en los detalles, de intentar convencerte de que todo tiene sentido. Te rendiste, pero no del todo. Quedó algo encendido, mínimo, pero real, como un faro viejo que se niega a apagarse del todo, aunque el mar esté en calma. Eso es lo que el versículo está tocando ahora. Ese lugar escondido donde el alma no se rompió del todo, donde quedó un pedazo de ti que aún cree, que aún confía, que aún espera sin saber cómo ni por qué. Y allí, justo allí, comienza la restauración. Pero no con promesas, ni con milagros visibles. Empieza con algo más sutil, más sagrado. Empieza con una memoria, una sensación de que hubo un tiempo, quizá en la infancia, quizá en un sueño en el que sí sentías a Dios cerca, en el que las lágrimas no eran sinónimo de fracaso, sino de conexión, en el que la fe era natural, como respirar. Y ahora, desde esa fractura, desde ese punto de quiebre donde nadie te ve, empieza a brotar una certeza, pequeña, frágil, pero poderosa. Una certeza que no grita, todo estará bien, sino que susurra, yo nunca me fui. Porque eso es lo que tu alma más necesita, oír no una solución, no una explicación, sino una presencia. Y esa presencia se esconde dentro del versículo, porque este texto de Proverbios no es solo una promesa, es un recordatorio, un susurro de parte del cielo que dice, aunque tú hayas cambiado, yo no cambié. Aunque tú hayas dudado, yo no te solté. Aunque todo se haya roto, yo estuve en medio de los pedazos. Ese es el eco que ahora empieza a tomar forma dentro de ti. Ese es el reflejo que el alma empieza a ver no con los ojos, sino con la sensibilidad que solo el sufrimiento despierta. Porque fuiste tan profundamente herido que aprendiste a escuchar con el espíritu. Y ahora todo lo que llega no pasa por la mente primero, pasa por el alma. El versículo no te pide que lo memorices. Te pide que lo habites, que lo reconozcas dentro del dolor que aún arde, dentro de las preguntas que aún no tienen respuesta, dentro de la espera que ya no sabes cómo sostener, y sin embargo sigues aquí. Y ese seguir aquí sin entender, sin tener fuerza, sin nada que ofrecer, es el mayor acto de fe que has hecho.
porque cuando todo dentro de ti decía basta, hubo una voz más profunda que dijo, espera, y esperaste. Esperaste cuando ya no había palabras, cuando nadie te vio, cuando nadie te sostuvo, cuando incluso tu oración era solo un suspiro sin forma. Allí en ese valle sin luz, fuiste visitado por un versículo que no habías entendido. Y hoy no porque seas perfecto, sino porque fuiste constante. Ese versículo comienza a cumplirse. No cambiará tu vida de un instante a otro, pero te devolverá la voz, la que perdiste cuando el dolor era demasiado fuerte. Y cuando esa voz regrese, no será para gritar, será para declarar con calma que aún con el corazón fracturado sigues siendo casa de Dios. Las grietas que llevas dentro son el lugar exacto donde la luz del cielo está entrando ahora. Hay momentos en los que el cielo no habla, y no es porque te haya olvidado, sino porque está mirando. Sí, a veces, cuando más desesperadamente buscas una señal, lo único que encuentras es silencio. Y ese silencio pesa. Pesa como una ausencia, como una puerta cerrada, como un eco que no responde. Y tú te preguntas si fallaste, si hiciste algo mal, si esta quietud es castigo o abandono. Pero no, no es ninguna de las dos cosas. Es algo más profundo, más extraño, más sagrado. Es ese instante entre la siembra y el brote. Ese espacio invisible donde parece que nada está sucediendo, pero debajo de la tierra la vida está empezando a romperse para renacer. Ese es el lugar en el que estás ahora, un territorio espiritual donde no hay palabras, ni explicaciones, ni certezas. Solo una sensación leve de que no estás solo, aunque todo parezca indicar lo contrario. Es como entrar en una habitación donde no hay nadie, pero puedes oler el perfume de alguien que acaba de salir. Ese rastro sutil, ese susurro en el ambiente, ese temblor invisible en el alma es Dios. No como lo esperabas, no como lo pediste, pero sí como lo necesitas, porque el alma que ha sido quebrada ya no se alimenta de milagros grandiosos, sino de detalles sagrados. Un rayo de luz en medio de un día gris, una palabra en medio de una conversación que no parecía importante, una pausa en la rutina donde sientes que el tiempo se detiene solo para recordarte que estás vivo. Eso también es el cielo hablándote. Y aunque no se escuche con los oídos, el alma lo recibe y lo guarda. Lo guarda como una carta sin firma, como una promesa sin fecha, como un abrazo que no llegó, pero que igual se sintió. En este silencioso están escribiendo cosas que aún no puedes leer. Porque el versículo de Proverbios que está activándose en tu vida no necesita ser recitado, necesita ser encarnado. Y eso lleva tiempo. Por eso no hay respuesta inmediata. Por eso no sientes nada espectacular. Porque lo que Dios está haciendo contigo no es visible para el mundo, ni siquiera para ti. Es interno, es delicado, es eterno. Y así es como trabaja el cielo con los que ama profundamente. No los sacude, los transforma en lo secreto. Mientras tú crees que nada ocurre, Él está tejiendo sentido en medio del caos. Está dándole forma a tu silencio, está construyendo fortaleza en tu fragilidad. Y está revelando verdades que solo pueden entenderse cuando el ruido se apaga. Porque hay cosas que solo se aprenden cuando la voz de Dios no se oye, pero se intuye. Cuando no hay fuego ni terremoto, solo un susurro, un leve murmullo, una quietud profunda que, lejos de ser vacío, es plenitud en gestación. Así trabaja el cielo con los fieles. No los premia con aplausos, los honra con silencio, con esa tensión invisible que te hace más fuerte, aunque tú creas que te está destruyendo. ¿Y sabes por qué? Porque en esa tensión algo en ti se está afinando, como una cuerda que parece a punto de romperse, pero que, al alcanzar el límite exacto, produce el sonido más perfecto. Tu alma está siendo afinada.
tu espíritu está siendo templado. Y aunque no entiendas, aunque llores, aunque quieras rendirte, el cielo no se ha ido. Solo está trabajando en la dimensión donde nacen los milagros silenciosos. Los que no vienen con luces, ni con aplausos, ni con reconocimiento, sino con propósito. Y el propósito que te sostiene es más fuerte que la emoción que te falta. Es más real que la duda que te golpea. Es más eterno que el vacío que hoy te abraza. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo sigue respirando dentro del silencio, porque incluso el aire que no ves te está sosteniendo. No fue una visión, no fue una voz en medio de la noche. No fue un milagro que lo cambió todo. Fue algo más simple, más pequeño, más poderoso. Fue esa mañana en la que abriste los ojos y por un instante sentiste paz sin saber por qué. Fue ese momento en el que te diste cuenta de que ya no llorabas. Por lo mismo, que aunque nada había cambiado fuera, algo dentro de ti se había vuelto más firme, más sereno, más ligero. Y entonces lo comprendiste, ¿no? Se trataba de que Dios te respondiera con fuerza, sino con formación. Dios no estaba en silencio porque te había olvidado. Estaba en silencio porque te estaba preparando tu carácter, tu discernimiento, tu capacidad de sostener lo que has pedido. Porque a veces el cielo no te da lo que sueñas hasta que puedas sostenerlo sin perderte, hasta que tu alma esté lista no solo para recibir, sino para honrar. Y ahí está la revelación. No hay castigo, no hay olvido, hay deseo. Hay un plan que se escribe más allá de tu entendimiento, pero que empieza a mostrar su forma en medio de la quietud. Porque el versículo de Proverbios que está comenzando a cumplirse en tu vida, ese que habla de la recompensa secreta a los que caminan con rectitud, no se activa con oraciones desesperadas. Se activa con fidelidad silenciosa. Y eso es lo que tú has cultivado en lo secreto, en lo oculto, en lo profundo. Has amado cuando era más fácil cerrarte, has dado cuando tú mismo necesitabas, has creído cuando todo te decía que ya no valía la pena. Y aunque no lo viste en el momento, cada uno de esos actos construyó una base invisible, una raíz, y ahora la raíz empieza a empujar hacia la luz. No será de golpe, no será de forma espectacular, pero lo sentirás en pequeñas confirmaciones. En palabras que llegan cuando no las buscabas, en detalles que parecen coincidencia, pero no lo son, porque el cielo no improvisa, el cielo te formate, afina, te talla, y tú has sido tallado con delicadeza, no para ser perfecto, sino para ser fuerte en lo esencial, estable en medio del viento, íntegro aun cuando nadie mire. Dios me está preparando para lo que viene. Escríbelo en tu interior, no como una esperanza futura, sino como una certeza actual. Sí, hay algo que viene, pero no se trata de un premio, se trata de un propósito. Dios no te está preparando para un milagro, te está preparando para un llamado, uno que no todos escucharán, uno que se construyó en medio de noches oscuras, de silencios que dolieron, de caminos que parecían sin sentido, pero que ahora empiezan a alinearse. Porque todo lo que viviste no fue en vano. Cada lágrima, cada pérdida, cada espera, nada fue desperdiciado. Todo fue materia prima para una vida más profunda, más sensible, más conectada con el cielo. Y esa vida es la que comienza ahora, no con aplausos, no con grandes anuncios, sino con una paz que no se explica, con una luz que no encandila, pero que te guía, como una linterna en medio del bosque, como una lámpara que alumbra solo el siguiente paso, pero eso es suficiente, porque por fin comprendes que no necesitas ver el final, solo necesitas confiar en el deseo, y el deseo ya está en curso. El silencio no era ausencia, era construcción.
y tú estás más cerca de lo que crees. Hay recuerdos que no viviste, pero que el alma guarda como si los hubiera sentido desde siempre. No están en tu memoria, están en tu esencia, y cuando el cielo quiere hablarte profundamente no usa palabras, usa imágenes, sensaciones, ecos de algo que te habita desde antes de tener nombre. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Porque este versículo de Proverbios, el que se está cumpliendo en los fieles, en silencio, solo activa una promesa, activa una memoria, una que no pertenece a tu historia humana, sino a tu historia eterna. Cierra los ojos. Recuerda sin esfuerzo una escena que quizá nunca viviste, pero que ahora aparece con nitidez. Un campo abierto, hierba tibia bajo tus pies, luz suave filtrándose entre árboles inmensos. Silencio pero no vacío. Un silencio vivo, uno que abraza. Y en medio de ese lugar, una voz que no escuchas con los oídos, pero reconoces con el alma. No te da instrucciones, no te exige, solo te llama por tu nombre como si lo conociera desde antes de que tú lo supieras pronunciar. Ese instante, ese momento suspendido, fuera del tiempo, es una verdad escondida, un símbolo, un lenguaje que el corazón entiende aunque no sepa traducir. Es allí donde el versículo encuentra raíces. Allí donde tu fe no se basa en teología, ni en lógica, ni en méritos, sino en pertenencia, porque fuiste hecho para esto, para caminar en confianza, para moverte en lo invisible como si fuera tangible, para recordar lo que otros han olvidado. Y lo sabías aunque lo habías perdido de vista, lo sabías cuando eras niño, cuando creías sin dudar, cuando orabas sin buscar resultados, cuando mirabas al cielo con la certeza de que alguien te escuchaba. Luego creciste y el mundo te golpeó. Te enseñaron a dudar, a medir, a desconfiar, pero ahora en este tiempo de revelación silenciosa, algo dentro de ti vuelve a abrirse, no una emoción pasajera, no una nostalgia idealizada, sino una reconexión. El alma recordando su origen, el espíritu reconociendo el lenguaje que le es propio, una certeza que no necesita prueba. Yo vengo de la luz y hacia ella vuelvo. Y en medio de esa imagen, de esa escena que no es inventada sino revelada, sabes algo que no puedes explicar. El versículo no llegó para darte algo, llegó para devolverte algo. Tu sensibilidad, tu confianza, tu capacidad de mirar sin miedo. No estás volviendo a ser niño, estás volviendo a ser eterno, a habitar el deseo original. Por eso no te resistas si estos días te sientes más frágil, más emotivo, más intuitivo. Es el alma volviendo a abrir los ojos, es tu espíritu volviendo a ver colores que había olvidado. Porque el cumplimiento de esta palabra no se mide en hechos, se mide en sensibilidad. Cuando tu mirada empieza a ver belleza en lo que antes ignorabas, cuando tus pasos se vuelven más suaves, cuando tu respiración se hace más profunda, es señal de que algo eterno está despertando en ti. Una semilla, un código, una promesa que siempre estuvo allí esperando que volvieras al lugar interior donde todo empezó. No es un recuerdo, es un regreso. Y tú lo estás sintiendo ahora mismo, aunque no puedas ponerlo en palabras. Algo dentro de ti se está acomodando, no como una respuesta, sino como una certeza que no necesita explicación. Porque no todo lo que es verdadero puede ser comprendido con la mente. Hay verdades que solo el corazón entiende cuando está lo suficientemente quieto. Y tú estás entrando en ese tipo de entendimiento, no porque hayas buscado claridad, sino porque empezaste a habitar tu silencio con reverencia, y en ese silencio algo se abrió. Como una ventana interior que había estado cerrada por años, como un rincón de tu alma que ya no recordabas, como un cuarto secreto que solo se accede cuando el alma se cansa de huir. Y ahora que estás allí, ves cosas que antes no podías ver, no con los ojos físicos, sino con los ojos del espíritu. Ves tu propia historia con otros colores,
Ves tu dolor no como castigo, sino como iniciación. Ves tus pérdidas no como crueldad del destino, sino como redireccionamientos sagrados, como manos invisibles que te quitaron lo que creías necesitar para darte lo que realmente habías olvidado. Eso es visión interior, y no todos la alcanzan, porque ver así requiere haber sido quebrado, requiere haber tocado fondo sin perder la fe, requiere haber amado sin ser correspondido, y aún así no haberse cerrado. Tú fuiste herido, sí, pero no te endureciste, y por eso puedes ver lo que otros no ven, sentir lo que otros han adormecido, escuchar lo que otros ignoran. Como si cada lágrima que no salió te hubiese dado un nuevo par de ojos, más suaves, más profundos, más alineados con el cielo. Y eso también es cumplimiento, porque no se trata solo de lo que Dios hará por ti, sino de lo que está despertando en ti. Una nueva forma de mirar, una sensibilidad restaurada, una conciencia que ya no se deja atrapar por lo inmediato ni por lo visible. Ahora sabes que todo tiene ritmo, que todo llega cuando estás listo y que el cielo nunca se retrasa solo, espera que tu alma esté sincronizada con su compás. Y tú estás comenzando a oír ese compás, no con tus oídos, sino con tu latido. Hay días en que late más fuerte, otros en que apenas se percibe, pero siempre está ahí. Y cada vez que lo escuchas, cada vez que algo en ti se alinea sin que lo entiendas el versículo, se cumple un poco más. No en eventos extraordinarios, sino en momentos cotidianos que ahora llevan un peso eterno, el sonido del viento al amanecer, la forma en que tu pecho se expande cuando respiras hondo, el modo en que una lágrima cae, no de tristeza, sino de belleza. La calma inexplicable después de una oración sin palabras. Todo eso son señales de que estás viendo, de que estás caminando en una dimensión donde ya no necesitas entender todo porque confías en quien lo sostiene todo. Y esa confianza es visión pura, es intimidad, es madurez espiritual, es la evidencia de que el proceso no fue en vano. No eres el mismo que empezó este camino, y aunque nadie más lo vea, tú lo sabes, porque la visión interior no se demuestra, se encarna. El aire se ha vuelto más denso, como si todo el cielo hubiese entrado en la habitación para permanecer. Nada afuera parece distinto, y sin embargo tú lo sabes, algo cambió para siempre. No fue la noche la que se hizo más clara, fue tu mirada la que encendió un fulgor que no se apaga. No fue el mundo el que giró de pronto hacia un destino nuevo, fue tu pulso el que empezó a latir al ritmo secreto de la promesa. Porque el versículo que se gestaba en silencio ha estallado por dentro, sin trueno ni relámpago, solo un suave estremecimiento que lo llena todo de sentido. Lo que era grieta ahora es cauce, lo que era duelo ahora es raíz, lo que era espera ahora es madrugada. Escucha, el universo está en absoluto silencio para no interrumpir este instante. Las sombras respetan tu umbral porque reconocen un fuego que ya no podrán apagar. Y tú sí, tú eres custodia de ese fuego. No dependes de grandes seales, ni de la aprobación ajena, ni del aplauso que se desvanece con el día. Llevas dentro un resplandor que no necesita testigos, porque ha sido sellado por la fidelidad de Dios y reconocido por la constancia de tu propia alma. Hoy intuyes que cada paso dado en la penumbra era una brújula escondida, que cada por qué te rompió el pecho era una llave, forjando su forma en tu espíritu. Y ahora esas llaves abren puertas que nadie ve, pero que tú atraviesas con la nobleza de quien fue probado en la noche y aún así eligió seguir cantando por dentro. Siente la quietud, no. Esa ausencia de batalla es proclamación de victoria antes de que se escuche cualquier trompeta. El cielo no necesita ruido para coronar a los fieles, solo un susurro que diga bienvenido al lugar que siempre te perteneció. Deja que esa palabra descienda a lo más escondido,
donde aún tiemblan recuerdos, donde aún se escuchan ecos de antiguas renuncias. Déjala hundirse como semilla en tu intimidad, hasta tocar el suelo irreductible de tu identidad. Allí germinará, en un árbol que dará sombra a otros cansados, que ofrecerá fruto a otros hambrientos, que guardará nidos para cantos que todavía no existen. Porque ese es el destino del que persevera convertirse en refugio. Ser albergue de otros silencios, ser lámpara para otros que aún no ven, ser testimonio vivo de que la palabra escrita cuando se encarnase vuelve camino para muchos. Y entonces llega el momento de cerrar esta carta sin firma, este estremecimiento convertido en voz. No como quien termina un discurso, sino como quien deja prendida una vela que arderá mucho después de marcharse. Permite que la llama haga su tarea, iluminarte por dentro hasta que la noche sea un recuerdo, calentar tus huesos hasta que el frío sea apenas un antiguo rumor. Despertar tu nombre verdadero, el que solo Dios pronuncia hasta que descubras que siempre hubo un lugar preparado para ti en el centro mismo de su latido. Ahora respira hondo, siente cómo la brisa que entra es promesa y la que sale es gratitud. Vuelve a respirar. El universo se contrae y se expande contigo, y en ese vaivén sagrado, declara no con la boca, sino con la convicción que atraviesa la carne: yo no nací para rendirme. Esa frase no es consigna de batalla, es contrasea de pertenencia. Es la firma que Dios graba en los que decide levantar en secreto para que brillen cuando nadie espera un amanecer. Guárdala. Repítela cuando el cansancio regrese. Susúrrala cuando el silencio parezca demasiado largo. Cántala cuando el viento vuelva a soplar con fuerza. Porque cada vez que la digas, el versículo se reescribirá sobre tu pecho y la fidelidad que te mantuvo en pie confirmará que ya no eres un caminante a oscuras, sino un portador de luz que sabe a dónde va, aunque el camino todavía no tenga nombre. Que tu paso, desde hoy, deje huellas que reluzcan en la penumbra, que tus ojos reconozcan la promesa en los detalles más pequeños, que tu silencio siga siendo nido de revelaciones. Y cuando vuelvas a sentir que nada sucede, recuerda: la tierra tarda en florecer lo que la eternidad decide, pero la semilla ya está despierta y nunca volverá a dormir. Amén.